estamos en la parte del ciclo de las entrevistas, ¿sí? Entrevistas que vamos haciendo a los coordinadores de la carrera de psicología. Es una actividad que surge como actividad de prejornadas a las terceras jornadas de debate política en la psicología y el psicoanálisis. Y este año, como se cumplen los 20 años de nuestra institución, es que dentro de las actividades que se hacen previas a esas jornadas, queremos estar con aquellos que han sido, ¿sí? Profesores o licenciados que han estado en nuestra coordinación de la carrera. Y en este caso tengo el honor y el placer de encontrarme con Fernanda Guerra, ¿sí? Con la profe Fernanda Guerra, que, bueno, aparte de ser colega, fue compañera y es amiga, y que tenemos, bueno, mucho tiempo vivido juntas. Muchos ¿sí? recuerdos, sí. Muchos recuerdos juntas también. Así que, bueno, ante todo, agradecerte, ¿sí? Que estés en estos ciclos de charlas. Y bueno, empezar a preguntarte de tu ingreso, ¿sí? Dentro de nuestra institución, cómo empezaste a trabajar en WADER, o que nos comentes, digamos, algún momento histórico significativo para vos. O sea, esto es una charla en donde, bueno, a medida que vayamos conversando, van a surgir distintas preguntas, aparte porque tenemos, como dije, tenemos mucho recorrido juntas. Mucho recorrido. Bueno, te dejo, sí, que nos cuentes cómo ingresaste, cuáles son tus historias significativas. Bueno, en principio quiero agradecer a la organización, ¿sí? En estos 20 años de WADER, que evidentemente tiene mucha historia, ¿no? Esta institución, esta facultad. Agradecer también tu presencia, Tili, porque me parece que estuvo bueno también esto de que pudiéramos elegir con quién queríamos que nos entrevistemos, ¿no? Se dé la charla en este marco del dialógico, así que agradezco también tu presencia y tu buena predisposición. Y bueno, en principio, recordando un poco estos inicios de la carrera, nosotros lo vivimos como estudiantes. Sí, entonces, éramos jóvenes estudiantes, terminando en ese entonces lo que fue la formación del profesorado en el Instituto de Enseñanza Superior, que después pasa a ser absorbida por la UADER, ¿no? La facultad, en este caso la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales, a la cual pertenecemos. Y bueno, en los inicios de la carrera hubo muchísimo movimiento, nosotros como estudiantes en ese entonces participábamos también de reuniones, o estas reuniones que se daban como debates, ¿no? En la casa de Pablo, revisando diferentes estructuras curriculares, nomenclatura de las materias, los contenidos mínimos, ¿no? Dialogando un poco con nosotros desde la perspectiva de estudiantes, ¿sí? Así que ahí hubo también muchas anécdotas y muchos encuentros. Recuerdo también que en ese entonces se daban muchas propuestas también, no únicamente en el marco de la currícula, sino que bueno, uno de los temas que habían surgido ahí era la cuestión de, y nosotros lo vivíamos desde adentro, aquellas madres que íbamos a cursar y que muchas veces no disponíamos del dinero para dejar a nuestros hijos a cargo de alguien, ¿no? Así que ahí surgió lo que luego se da como, lo implementa, ¿no? La universidad, la idea de pensar un lugar que alojara a nuestros niños, ¿no? Un jardín que después pasa a ser el CREA, y que esto también daba la posibilidad de cierta equidad respecto de las madres, porque no digo que sean todos los casos, pero muchas veces se da que la mujer es la que está más a cargo de la crianza de los niños,
y quien tiene que organizar, digamos, todo su universo para poder disponer del tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, por suerte fue un proyecto que después lo concretó la institución y que me parece que fue importante y que es importante. También en ese momento surgía la propuesta, o como idea, de que se pudiera generar un espacio que se pensaba un poco como un espacio de práctica clínica, ¿no? Dentro de la misma institución, así que pueda haber gabinetes para aquellos que estaban haciendo las prácticas y que a la vez permitiera a los estudiantes que por ahí presentaban algún tipo de dificultad en relación, qué sé yo, a los estudios, ¿no? Poder acudir si necesitaban, ¿no? A esos gabinetes. Eso, bueno, es algo que quedó como propuesta. Sé que por ahí se ha tomado esa idea también, pero bueno, hasta ahora no se ha concretado. Tal vez también por el tema del espacio, el espacio físico, ¿no? Porque implica todo una estructura que, bueno, que hoy por hoy no contamos con esa estructura. Así que bueno, tengo esos recuerdos gratos de esas charlas que se daban, esos diálogos. También estaba ahí Antonio, Laura Van der Broek, Ajá. ¿no? Varios estudiantes. Sí, en el garage de Pablo En era. el garage de Pablo. Sí, Garage, biblioteca y consultorio era. sí, Sí, sí. me acuerdo. Sí, bueno, yo participé de una o dos Sí, de las, sí, sí, de las oportunidades en que nos convocaron como estudiantes sí, en sí, ese momento. tal Y cual. después, bueno, eh, bueno, Cierto. entonces vuelvo me parece interesante esto de lo previo a ¿Mm? la conformación de la WADER, de lo que nosotros conocemos como WADER, eh, el paso previo. Ahora, ¿Mm? ¿cómo ingresaste a trabajar, ser parte? ¿Sí? ¿O cómo ingresamos? Porque ambas después ingresamos, después Ambas de ser ingresamos, estudiantes, tuvimos la posibilidad y la suerte de ingresar como trabajadoras dentro de tal WAD. cual. Ujú. Sí, nosotros como estudiantes acompañábamos ya en ese entonces lo que eran los cursos de ingreso, ¿no? Muchas veces contando nuestra experiencia como estudiantes y también habilitando el diálogo con los estudiantes ingresantes, comentándole un poco de qué se trataba esto de ser alumno o estudiante. Y después ya formalmente, como docente, ingresé a la carrera primero del profesorado de psicología con, mediante un concurso, ¿sí? De la materia que se llama problemática del aprendizaje, que es una materia, digamos, de tronco pedagógico, común a los profesorados en humanidades, en el año 2005, ¿sí? Más o menos por esa fecha. Ingresé entonces ahí en lo que era el profesorado. Y después la materia que es problemática epistemológica, la psicología, en la que actualmente me desempeño como docente JTP, también fue a partir de un concurso, ¿sí? En el año ya 2010, o sea, 5 años posterior. Así que recuerdo que, bueno, en el caso de problemática del aprendizaje, también ahí estaba Pablo, en esa materia estaba como titular, Marta Prestel y Mónica Dappen, ¿no? Después se Ajá, fueron sí, sí. jubilando y bueno, era un equipo muy interesante, muchos docentes, que éramos como un grupo de 7 docentes aproximadamente, porque bueno, al ser una materia del tronco pedagógico, ¿no? Había que asistir de alguna manera a las comisiones que respondían a todas las materias de aquellos que se formaban como docentes y que se forman como docentes en la Facultad de Humanidades, ¿no? Ujú. Así O que sea fue un poco. que vos primero ingresaste a la materia de que pertenecía al profesorado y después al de la licenciatura y profesorado, que es la de primer año, Exacto, primero ingresé a la del estás con profesorado, sí. Antonio. Ujú. Claro, ahí la del profesorado con Pablo, Marta y Mónica como titulares, Ujú. y posteriormente se dio el concurso en el 2010 de problemática epistemológica, sí, de la Ah, psicología. Sí. buenísimo. Y también vos estás, porque estabas contando referido eh, a esto de lo que anteriormente se llamaba propedéutico y que hoy se Ajá, llama curso de ingreso. claro.
ahí también estás o estuviste trabajando, ¿no? Sí, ahí estuve también trabajando. Ahí trabajábamos, nuestra condición era evidentemente en principio, cuando era, digamos, esa transformación que se da, ¿no? Ya cuando pasamos del 2000 al 2001, en principio fue un trabajo más de acompañamiento con algunos docentes de la carrera, acompañando a Pablo, Julita y Antonio Ferrero, Ujú. y contábamos nuestra experiencia como estudiantes, ¿no? Y bueno, después sí, posteriormente ingreso también al curso de ingreso, y ahí estuve hasta el 2012, fue mi última participación en el curso de ingreso. Ya después, eh, la verdad que decidí no seguir en ese espacio, porque bueno, implicaba también arrancar el año un mes antes, ¿no? Entonces por ahí, bueno, eh, decidí que no quería continuar, digamos, en el espacio, y bueno, esa fue un poco la experiencia en esa época. Pero bueno, Ajá. muy lindo también el trabajo en el curso de ingreso, ese encuentro con los estudiantes. También tengo que mencionar que trabajé en un que se llamaba Taller de Articulación Escuela Media Universidad, que era como previo al ingreso, con Leonardo Blanco, Ajá, sí. y que ahí lo que hacíamos es un poco, bueno, vincularnos con los estudiantes que estaban terminando o estaban en el último año del secundario, y hablarles un poco de qué se trataba la carrera, plantear algunas cuestiones en relación a los modelos teóricos, ¿no? De la psicología, las matrices teóricas. Eh, También una experiencia muy agradable, la verdad, muy linda experiencia. Ujú. Sí, sí. ¿Y en algún otro proyecto dentro de la facultad? Sí, dentro de la facultad, la verdad que he tenido muchos proyectos, he trabajado en muchos proyectos. Ujú. Uno de los proyectos fue también un trabajo que realizamos en diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos, donde fuimos capacitando en este módulo de problemática del aprendizaje a profesionales que estaban formándose en esos cursos para luego rendir para directivos, ¿sí? Ahí trabajamos bueno, yo creo que fui, si no, a Viale, ajá, en Viale, estuve trabajando. Ujú. Y después también, bueno, a partir de la formación en la escuela de formación de ACMER, también estuve capacitando. En el año 2010, también en el Consejo General de Educación, trabajé en lo que fue la reformulación de la currícula de lo que sería la enseñanza de psicología a nivel secundario, ¿sí? Ahí trabajamos intensamente, fue un trabajo importante que realizamos con Fernando Canale, que fuimos capacitando en toda la provincia de Entre Ríos. Yo creo que nos faltó Isla del Ibicuí, pero gracias a eso conocí todo Entre Ríos y la realidad también entrerriana, ¿no? Desde Colón, Gualeguaychú, eh, qué sé yo, un montón de departamentos, y que la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, Buenísimo. y Sí, bastante nombraste trabajo. a varios profesores y colegas, digamos, porque Sí, Fernando Canales fue también compañero de nosotros claro, en sí, esa época. sí, sí, Estuvimos en la transición entre lo que fue el profesorado, ¿sí? El instituto, ¿sí? Y Guada. tal cual. Eh, y bueno, que logramos realizar después, bueno, la carrera de la licenciatura en psicología. Y Igual. Fernanda, también Ujú. preguntándote referido a tu historia con la institución, ¿no? También hiciste el profesorado universitario. Sí, sí, sí. Ujú. Comencé, en un principio se hicieron era como seminarios de reconversión. Claro. Ujú. Empezamos en esos seminarios, creo que eran como 8 o 10, yo llegué a hacer 4. Ahí tuve el placer de conocerla, Alcira Argumedo, la verdad, una gran pedagoga, que falleció hace poco, este año.
Ujú. alguien con una capacidad pedagógica y una capacidad no solo de transmisión, sino una memoria increíble, porque recordaba fechas, a mí me sorprendía mucho, digamos, eso, ¿no? Sí, Y te preguntaba porque viste que nuestra institución va de alguna manera tratando de abrirse más, digamos, esto de la triangulación, saber, comunidad, tratando claro, de brindar espacios para todos, todas y todes, referido a distintas carreras y bueno, ujú, tenemos como un buen recorrido como para ir, y sobre todo vos, ¿sí? Que has estado después como coordinadora, porque esto ujú, es previo, ¿sí? A tu exacto, trabajo, ¿sí? Como coordinadora. Me gustaría que ujú, nos cuentes tu experiencia, ¿sí? Cómo llegaste, digamos, a sí, ser coordinadora de la carrera, porque sí, arrancamos juntas como estudiantes y bueno, hoy por hoy somos parte de esta historia y bueno, historia. Sí, sí. Em, bueno, algo que quería también mencionar de este comienzo, ¿no? De esta creación de la facultad, que se da a partir del decreto 2974, en el año 2000, que luego se implementa en el 2001, ¿no? Y me parece interesante recuperar un poco esta historia que a veces ha quedado como omitida, ¿no? Y que es fundamental, que fue una época de mucho movimiento estudiantil, porque de hecho en 2003, finales del 2003, se cierra la inscripción a la carrera, ¿sí? Estaba Mathieu de rector, y bueno, ahí hubo todo un movimiento porque los estudiantes se enteran en plena vacaciones y muchos tienen que volver, no sé, ¿te acordás de ese movimiento para reclamar la apertura de las inscripciones, ¿no? Me parece que ese fue un momento histórico porque hubo mucha movida, tanto de estudiantes, docentes, muchos estudiantes que hoy son docentes, ¿no? Que en ese momento también lo recordaba Camino, recordaba esto la otra vez con Antonio, sí, muchos, Andrés, ajá. sí, mucho movimiento, ¿no? También había muchas intervenciones en espacios, como modos de hacer escuchar la voz del estudiantado, y que para mí fue un hecho fundamental porque implicaba realmente un cierre de la carrera para el 2004, se habían cerrado las inscripciones. Y bueno, gracias también al movimiento y evidentemente a las tratativas que tuvo la institución y los directivos en ese momento, se pudo sostener, ¿no?, la facultad. Que en relación a esto, algo que acongojaba mucho a los estudiantes es que como los estudiantes pertenecían, ¿sí?, actualmente también a sectores más vulnerados, sectores medios, era imposible pensar, por ejemplo, irse a otro lugar, como era en ese entonces el lugar donde estaba psicología, que era la Universidad Nacional de Rosario, y poder continuar estudios ahí, ¿no? Porque después la otra universidad que teníamos acá en Paraná era privada, así que bueno, también había una gran preocupación por que no se diera este cierre, porque realmente era de alguna manera coartar, digamos, el proyecto que habían elegido, ¿no? Entonces, eso me pareció fundamental en ese sentido. Después, como coordinadora, ya en el año 2017, que yo ingresé, hasta el periodo de elección de la coordinación fue hasta el 2019. Bueno, acá por cierta coyuntura también política de la facultad, se extienden las coordinaciones. Yo ya tenía como otros proyectos en relación a esto, entonces no continúo, digamos, en el 2020, que justo después se da la pandemia, ¿no? Queda Roberto Sí. a cargo de la coordinación. Bueno, creo que fue interesante este espacio de la coordinación. En principio fue bastante atípica, digamos, dentro de las coordinaciones, ¿no? Primero porque, bueno, yo soy docente JTP, no titular, ¿no? Una de las cuestiones Sí. atípicas. Otra es que también el voto y la posibilidad de estar en ese espacio se dio sobre todo por las voces de los estudiantes, quienes apoyaron, digamos,
esa coordinación, ¿sí? Esto, bueno, tuvo su fortaleza y sus debilidades, porque en relación a la cantidad de docentes era una minoría, digamos, de apoyo docente en relación, ¿sí?, a otras listas. Después, bueno, es un trabajo bastante intenso, ¿no? Porque de alguna manera el coordinador está para mediar la relación entre las necesidades que van surgiendo, no solo de los estudiantes, sino de la misma carrera. Esto de muchas veces, bueno, pensar cómo se cubren espacios de, por ejemplo, cuando alguien toma una licencia, cuestiones ligadas también a pedidos por ahí, o darle lugar, por ejemplo, a cátedras que necesitaban más comisiones por la cantidad de número, ¿no?, de inscriptos en las comisiones. Que esto, bueno, sobre todo en primero es masivo, porque es increíble la cantidad de estudiantes que tenemos. Yo en mi caso tengo, en primer año, estoy a cargo de 5 comisiones y tengo por comisión entre 70 y 80 estudiantes, lo cual, bueno, es un trabajo arduo, pero también da cuenta en algún punto de que hay un encuentro interesante, ¿no?, con el estudiantado, que se ha generado también en todo este tiempo, un lugar de diálogo, de trabajo en relación a esta tarea pedagógica, y sobre todo lo que es un primer año, ¿no?, que implica muchas veces un trabajo de resignificación y de significación de ciertos sentidos que por ahí están ligados a otros contextos que no son los contextos que implica, digamos, la disciplina de la psicología. Entonces ahí hay que trabajar sobre todo con esos sentidos, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la experiencia como coordinadora. Me parece bueno, que en su momento también yo lo pensé en un periodo de 2 años, así que en ese sentido es también lo que podía, ¿no? Porque uno por ahí se proyecta en función también de otros trabajos, otras actividades, y bueno, así que en el 2019, ya lo que sería 2020, fin del 2019, principio de 2020, queda a cargo de la coordinación Roberto Cabrera Morales, que bueno, que actualmente él ejerce esa función, ¿no es cierto? Ajá. Vos decías que fue en un momento como atípica la situación. Ajá. ¿Te referís porque tuviste mucho apoyo, digamos, de los estudiantes en este sentido de llegar a la coordinación? Sí, yo creo que tenía que ver con un poco esta lección de que dentro de las docentes que estaba en primer año en el espacio, soy una de las docentes que tiene, digamos, en problemática epistemológica, mucha matrícula de estudiantes. Esto genera un lazo, un modo de encontrarnos, de dialogar, Ujú. y cuando se dan las votaciones, digamos, en el consejo de carrera, los estudiantes eligen, digamos, mi presencia como coordinadora, y eso hace, bueno, de que se haya concretado ese espacio. Y además porque, bueno, en relación a las coordinaciones anteriores, los colegas que han estado en la coordinación de psicología, en general han sido licenciados, magíster, ¿no?, con otra formación. Por ahí también lo interesante es que me permitió recuperar algunas cuestiones ligadas a los profesorados, ¿no? Porque cabe aclarar que muchas veces, imaginariamente, ¿no?, hay Sí. como funciona, digamos, imaginariamente que el profesorado es una formación tal vez menor, ¿no?, que la licenciatura, en términos de cursada, en términos de implicancias. Y bueno, también revalorizar un poco el lugar, ¿no es cierto?, del profesorado en psicología. Ujú. Me parecía importante también. Y vos, obviamente que cuando uno toma estos lugares, ¿sí?, en la institución, tiene ciertas expectativas, y después también hace como una revisión del lugar que ocupó, el rol que tuvo y Sí, sí, qué es lo que logró.
¿sí? Porque primeramente hay como una movilización, ¿no? Hacia acceder por ejemplo, en tu caso, a la coordinación de una carrera, ¿sí? Con el apoyo y el aval, que me parece que es muy significativo de los estudiantes, que los estudiantes convoquen a un profesor para, ¿sí? Ese lugar, me parece que es parte de este recorrido que vos tenés, de transitar por la institución, muy significativo, ¿sí? Y una vez que uno está y va cumpliendo, o sea, se le adjudica el rol y va cumpliendo las tareas, las incumbencias en el mismo, después hace como un análisis de aquello que logró o aquello que por ahí quedó, pero dice, bueno, a futuro está todavía en vistas de aspirar a ese objetivo. Sí, ¿Podés hacer algún análisis al respecto? Sí. Sí, en relación a la función, digamos, y esta mediación que implicaba también escuchar un poco, o tal vez desde otra presencia, no digo que no se haya escuchado a los estudiantes, me pareció que fue importante la participación de ellos en el consejo. También fue un consejo muy dialogado, ¿no? En donde las temáticas a tratar y abordar siempre fueron puestas, digamos, en escena para trabajarlas, ¿no? Y bueno, en relación a las expectativas, por ahí uno se da cuenta también que son procesos largos y que a veces uno, porque en realidad uno dice, bueno, son 2 años, pero pasan volando, y que implica, sí, sin duda, mucha más proyección respecto de la función, que también implica cierto lugar, digamos, en donde uno pueda gestionar ciertas cosas, que a veces es viable y a veces no. Por ejemplo, una de las cosas que tratábamos en el consejo es poder promover cierta equidad en relación a los docentes, en relación a función, cargos y horas. Y esto a veces se hacía difícil porque el ingreso había sido distinto en cada docente. Entonces había docentes que ingresaron cuando el ingreso a una cátedra implicaba tener una dedicación simple. Después había ingresos de docentes que lo habían hecho en concurso a partir de horas. Entonces es difícil lograr equiparar, ¿no es cierto?, cierta cantidad en relación a lo que implicaba la tarea docente, lo que implica. Y después, bueno, cada cátedra tiene su realidad, ¿no? Eso también me parece que es interesante recuperar porque de alguna manera al trabajar sobre las cátedras y sobre las situaciones singulares que se iban dando, había que contemplar toda esta historia, todos estos recorridos, todas estas, Sí. digamos que yo había docentes que ingresaban a cubrir los espacios porque habían estado como adjuntos, ¿no? Me parece que es interesante también pensar esto, si la carrera docente es un planteo fuerte, comenzaba con el adjunto o no, o comenzaba con la figura del auxiliar alumno, ¿no? Alumno auxiliar docente. Sí. Bueno, fueron todos como planteos que se dieron en su momento al interior del consejo. A mí me parece que una de las cuestiones que salía mucho, surgía mucho respecto, como vos decís, planteos a futuros, cómo pensar un poco la cuestión de la carrera. Una fuerte demanda seguía siendo y sigue siendo la cuestión de, digamos, normalizar la situación de los docentes dentro de la carrera, ¿no? Habilitando a los concursos, que está bien, muchas veces no es factible por una cuestión de recursos, ¿sí? Ni hablar en estos últimos años que esta pandemia de alguna manera paralizó muchísimos movimientos que tienen que ver con la posibilidad de realizarse y concretarse los concursos. Sobre todo porque creo que también le da como otro lugar al docente, otra categorización, otro modo de ocupar el espacio, la posibilidad de acceder a un concurso, ¿no? Por ahí había situaciones docentes que hace mucho tiempo están en la carrera y no han atravesado, han pasado por un concurso, entonces me parece que es bueno regularizar sobre todo para el docente esa situación,
Entonces, bueno, en un futuro pienso eso, ¿no? La posibilidad de que se puedan concretar estas líneas de acción que tienen que ver con democratizar los espacios y también en términos de derecho por parte del docente, ¿no? Ajá. En una ciudadanía universitaria. ¿Y tenés alguna vivencia que quieras contar referido vos como coordinadora y también como profesora, ¿no? de nuestra institución, referido al lazo que se establece entre estos lugares con los centros de estudiantes? Porque han pasado varios y hemos vivido varios centros de estudiantes. Sí, Uh-huh. sí, sí. Bueno, en general teníamos un buen diálogo, eso fue algo interesante también porque para acceder a la coordinación hubo la votación de lo que eran los estudiantes de la nueva corriente, que son los Uh-huh. estudiantes de la nueva corriente, y de Frente Water, y eso permitió también que haya otro tipo de diálogos, tal vez entre ellos, que por ahí antes era como más como de oposición o tensión, entonces pasaron también a trabajar más dialogando y planteando cada uno sus, ¿no es cierto?, sus intereses, sus expectativas. En ese sentido, el diálogo fue muy fluido con ambas agrupaciones y eso también permitió, ¿no?, poder llevar esta voz y darle lugar a que ellos pudieran expresarse, ¿no?, dentro de la coordinación, poniendo allí en juego sus puntos de vista, sus diferencias. Así que Uh-huh. si bien yo ya tenía un diálogo con, sobre todo los chicos de la nueva corriente, ¿sí?, más cotidiano, ¿no?, desde otro lugar, pero bueno, creo que se trabajó mucho eh, con esto, ¿no?, con las voces de los estudiantes. Por ahí también las demandas que había de los estudiantes en relación a las cátedras, a espacios que por ahí habían quedado sin cubrir, y eso implicaba que perdían un cuatrimestre, o sea, que implicaba una resolución por parte del Consejo para que no se diera, digamos, esta situación, ¿no?, de que estén sin cursar. Uh-huh. ¿Cómo ves que venimos trabajando en este tiempo, ¿sí?, de distanciamiento al interior de, sobre todo pensando en vos como profesora, Uh-huh. Sí, ¿sí? sí. Cómo se crea este vínculo, esta necesidad de esto que hablamos siempre los profesores, ¿no? Desde este lugar de crear un espacio en donde el vínculo trascienda para poder hablar realmente de un proceso de enseñanza-aprendizaje, Uh-huh. o cómo lo venís llevando, qué es lo que has aprendido, porque todos hemos aprendido de Totalmente. este espacio y de esta de estos espacios de aprendizaje a distancia, ¿sí? Uh-huh. Que muchas veces no lo habíamos pensado y que de a poco vamos aprendiendo y todas las veces aprendemos algo, ¿sí? Referido a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. La verdad que son tiempos complejos, me parece que todavía estamos transitando estas experiencias y hay mucho por decir, viste que uno muchas veces se permite reflexionar o teorizar a la distancia cuando pasa un proceso histórico, Uh-huh. eso pasa también mucho. Eh, Sin duda uno lo va pensando igual a la práctica cotidiana, no ha sido sin angustia para el docente que de repente tenía que utilizar ciertas aplicaciones o plataformas, o al menos en mi caso, que no había utilizado antes. Entonces eso implicó un aprendizaje y un estar, ¿no?, un poder transitar también como aprendiz ese lugar en donde nos faltaban las herramientas y como fue todo tan, digamos, de imprevisto, de repente empezar digamos, a ocupar un espacio de la virtualidad que no era un espacio conocido, que no es un espacio experienciado. Entonces esto generaba, ¿no?, como dice Pichon Rivière también, ciertas angustias, cierta situación, digamos, de desesperación hasta que uno se fue organizando, ¿no es cierto? Y respecto del vínculo,
Justamente la otra vez estaba pensando en esto, el tema del vínculo, y lo que veía es que la relación que se da o se genera a partir de lo virtual es un vínculo que de alguna manera tiene ciertas características de parcialización, ¿no? Porque a veces para dar la clase, como no funciona o no podemos conectar la imagen, teníamos que poner la voz simplemente, o cuando uno dice la imagen es solamente el rostro del otro, ¿sí? Ujú, Y esto hace que si bien hay una transmisión ligada a lo conceptual, hay toda una referencia que tiene que ver con lo gestual que queda como relegado o perdida, ¿no? Entonces creo que es importante, o muchas veces uno tiene que aclarar más ciertas cuestiones, dado que no está mucho lo gestual, ¿no? Hay aspectos gestuales que se pierden en esa comunicación. Y también, bueno, en mi caso, en la elección de cómo trabajar, ¿no? Como JTP, en mi caso yo decidí bastante trabajar con la, digamos, presencialidad virtual, podríamos decir, lo cual parece un oxímoron, ¿no? Una contradicción, pero generando clases de encuentro, porque por ahí también uno dice, bueno, podemos subir en el formato, por ejemplo, del foro, consultas o preguntas que se vayan generando, ¿no? Debates. Yo preferí conectarme en determinados días y horarios porque entendía que en esto del vínculo se sostenía y se sostiene más en la presencia del otro, eh, y porque, bueno, en un momento de encuentro donde tal vez los estudiantes podían también hablar, ¿no? Podrían hacer sus preguntas, muchas veces expresar su malestar, ¿no? Porque no es sin, todo vínculo implica una tarea muchas veces, porque querías pasar a trabajar algo y empieza, no, lo que pasa, que no pudimos hacer esto, porque la conexión. Bueno, escucharlo un poco y sostener también el vínculo desde esta mirada de lo que los atraviesa actualmente y los atravesaba a los estudiantes, ¿no? En relación a la virtualidad. sí, sí, Entonces, me parece que hay muchas cosas para pensar la cuestión del tiempo, porque también por otro lado, nos pasaba a nosotros, como le pasa a los estudiantes, de repente uno se encuentra en un espacio donde estás como docente, como mamá, ¿no? Cumpliendo muchas funciones en un momento y en un espacio que confluyen. Entonces, por ahí tenías demanda, ¿no? Creo que nos ha pasado a la mayoría de los docentes, por lo menos que tenemos hijos, de estar dando clase y que de repente aparezca tu hijo y dice, che, mamá, tal cosa, ¿no? O te toquen el timbre y no poder salir a atender. Entonces se resignifica mucho la temporalidad y el espacio en lo virtual. No es lo mismo que la presencialidad, ¿no? Corpórea, digamos, cuando uno va a la institución. sí, Y en relación a los colegas, bueno, se pierde ese encuentro de pasillo, ¿no? Por ahí vos te encontrás con alguien y decís, che, ¿cómo vas con los estudiantes de primero? ¿A vos te pasa tal cosa? Sí, me pasa tal otra. ¿No? Ese diálogo que por ahí era en un cotidiano también un sostén para nosotros como docentes en relación a nuestros colegas, ¿no? De poder hablar esas cosas en el pasillo, aunque sea un ratito, ¿viste? Y que eso sí se nota, esa deficiencia, porque no podemos sostener esa práctica de encontrarnos muchas veces virtualmente para hablar de estas cuestiones que sí se daban en lo institucional de una manera mucho más azarosa y cotidiana, como sí, parte eso del también. encuentro de ir a la facultad, Ujú, ¿sí? sí, sí. En ese Bueno, sentido. ajá, ¿y cómo ves o qué esperás a futuro de nuestra facultad? Bueno, una expectativa para pensar, digamos, hacia futuro, la facultad, me parece que es una de las voces o reclamos que han tenido los estudiantes y también los docentes de alguna manera, que es em, la concreción de un edificio, un espacio propio, que también permita ser habitado, ¿no? Y apropiarse de ese espacio, con lo que implica. Vi sí que se están llevando a cabo las acciones para concretarlo, al menos una primer parte de esa obra, no sé cuántas aulas o un espacio más del orden, creo que de lo administrativo, y que bueno, me parece que es importante generar este espacio, ¿sí? También me parece que para futuro
uno siempre espera que, bueno, que esta universidad crezca, que tenga más ofertas académicas, si bien creo que ha crecido un montón en ofertas académicas y de posgrado. Esto es muy interesante para la formación incluso de los propios docentes y de aquellos que han sido y que son graduados en la carrera, y que, bueno, que quieren continuar formándose, ¿no es cierto?, como docentes o como profesionales, ¿no? En el caso de los licenciados, por ahí tener ciertas ofertas que les permita también formarse dentro de su campo específico o práctica, ¿sí? Eso me Sí, parece que está bueno, que es interesante que se dé. Eh, También me parece que en algún punto, como reflexión, ¿no? La práctica pedagógica implica trabajar desde un lugar en donde, como dice Freire, digamos, el otro, ese otro con el cual nos encontramos habitualmente, podemos decir el estudiante, el alumno, pueda constituirse como un sujeto crítico, es decir, capaz de conocer, pero un conocer que transforma, que hace causa, ¿no? Que transforma el mundo y que a la vez también transforma su mundo, es decir, se transforma a sí mismo en ese conocer, ¿no? Conocer que de alguna manera le permita salirse de cierta comodidad y que le permita constituirse profesionalmente, ¿no? Como un sujeto crítico, con una voz propia, eh, con un, digamos, con una mirada reflexiva de la práctica. Yo lo pienso también como docente, que nosotros tenemos que reflexionar sobre estos contextos, ¿no? Lo que está pasando, y la implicancia de este contexto que se da en una práctica determinada, ¿no? Como es la práctica pedagógica, que no es ajena, digamos, porque es una práctica social, entonces no está excluida ni es ajena a los acontecimientos actuales. sí, exactamente. No sé si alguien que está acá compartiendo con nosotros la charla con Fernanda, Ale, si querías decir algo, preguntar algo, o Micaela, o la que quiera. Te quería preguntar, Fernanda, vos estabas nombrando hoy acerca de las distintas actividades, lo que implica la docencia. Dentro de todo lo que ha sido esta nueva, por así decirlo, realidad o mal llamada normalidad, ¿sí? Que es bastante atípica, ¿qué podés encontrar como positivo para rescatar que en otro momento jamás hubieses pensado que ibas a poder encontrar dentro de esta virtualidad? Ya sea en el Bien. vínculo con los alumnos o los vínculos con los pares, es decir, con los otros colegas. Sí, como aspecto, muy buena pregunta, como aspecto positivo, creo que uno de los aspectos positivos es que también a nosotros nos movilizó mucho para encontrar los modos, las herramientas y las posibilidades de concretar esta práctica y contactarnos con los estudiantes, ¿no? También uno, de alguna manera, aprende con estos tiempos a tener como otro pasar o como otra paciencia, ¿no? Porque de repente uno cuando va a dar clases entra al aula y se encuentra con todos los recursos para dar la clase, y por ahí uno quería ingresar a dar clase y se te caía la conexión, no andaba la aplicación, ¿no? Y uno quería estar ahí realmente, entonces también uno aprende que, bueno, que hay cuestiones que por ahí no están ligadas a la voluntad, sino que tiene que ver con el uso de la tecnología, y creo que a todos los docentes en algún momento nos pasó en relación a eso. O sea, que hubo mucho aprendizaje por ese lado por parte de los docentes. Eh, También hay que rescatar que es positivo que los estudiantes también se conectan, ¿sí? Porque tampoco sabíamos bien cómo funcionar toda esta virtualidad y si realmente íbamos a poder concretar este lugar de encuentro del vínculo pedagógico y del desarrollo de las clases. Y nos encontramos con que, bueno, seguramente para los estudiantes, para muchos de ustedes, es una práctica más habitual o tienen otro tipo de relación con lo tecnológico,
Así que incluso, ¿no? Muchas veces pasaba que los propios estudiantes nos facilitaban algunas cuestiones para trabajar, ¿no? No, profesor, usted tiene que apretar tal botón para hacer tal cosa. Fíjese ahí, ¿no? Si está grabando, porque si no aparece arriba, ¿no? Cuestiones que la verdad que nos facilitó también. Digo que fue una retroalimentación y una experiencia de aprender conjuntamente, ¿no? Nosotros también aprendimos mucho en ese sentido y nos permite resignificar la práctica en un contexto de, bueno, que no lo esperábamos, porque nadie esperaba que pase esto. Yo creo que si alguien nos hubiese dicho hace 3 años atrás va a pasar esto, nadie hubiese creído realmente. Y también está la capacidad creativa, la capacidad práctica, conceptual del docente. Yo siempre digo que la docencia implica un arte, porque muchas veces uno tiene que hacer con lo que tiene, crear, ¿no? Esas posibilidades. Y bueno, en este contexto se puso como bastante, fue bastante evidente esto, ¿no? De esta dimensión de lo pedagógico. Buenísimo, Fernanda. No sé si alguien más, la veo, bueno, nos está acompañando Luisina y Ajá, justo ¿qué tal, lo- Lucina? sí, Muchas gracias por la invitación. y también Roberto, ¿sí? Ah, Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Está. Yo no Así veo acá quién está conectado. Ahí estoy ¿Cómo estás, visible. Roberto? Hola, Roberto. Aprovecho para saludarte, no quería interrumpir, por eso no me había puesto visible, sí, pero bueno, aprovecho también para saludarte, y lo que vos decías, Fernanda, bueno, está bastante limitado prácticamente estos encuentros, así que nosotros nos encontramos con nuestros estudiantes prácticamente, y estos encuentros de pasillo que vos mencionabas hace un Sí, rato, bueno, no se dan, y entonces un meet así también uno aprovecha para saludarse y para verse sí, las sí, caras un ratito, aunque sea, ¿sí? tal cual, tal cual. Bueno, quiero decir también, por otra parte, con Roberto, la verdad que el trabajo fue muy dialogado, muy ameno, ¿sí? Digo que me encontré con alguien con quien trabajamos en la coordinación muy bien, así que también agradezco y hago público esto, porque un buen compañero de trabajo en la función que implicó la coordinación, ¿no? Así que agradezco también ese apoyo, digamos, ese trabajo conjunto. Buenísimo. Bueno, aprovecho para Luisina, saludar. Hola. hola. Vieron que es un horario hablando de la... Ay, no le escucho. Ay, se te escucha re bajito, Luisina. ¿Escuchan? Sí. Hola, Lucina. No sé qué hice. No sé. No, muy bajito. Ajá. Bueno, no sé qué hice. Ahí Ahí se más escucha o mejor. menos. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Y ahí un poquito mejor. Bueno, no, que le decía que es un horario medio álgido en mi casa, por eso estaba hablando de cómo se mezclan los espacios. Pero bueno, la verdad que hermoso escuchar la entrevista, Fernanda. Bueno, Me hizo pensar muchas cosas y la verdad que una experiencia bárbara he tenido. Un gran aporte en tu lugar ahí en la facultad, ¿no? Eh, y bueno, y Tirita, muy bien llevaste la entrevista. Me gustó mucho. Bueno, bueno. lo mejor que pude, pero los vi que se habían conectado y bueno, quería darle la palabra porque justo estuvimos hablando y hablamos de Roberto y después lo veo que se conecta Claro. y bueno, por lo Sí, menos... no, yo Sí, les decía sí, que digan los apellidos porque es como que hablamos entre parientes, ¿viste? Que claro. Sí, 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 sí. sí, después vi que ahí decía el Luisina nombre y de por Tira eso... nomás y los chicos, claro, Sí, por ahí no Luisina saben a quién nos me referimos. había dicho de los apellidos, porque claro, esto después se escucha, lo escuchan los estudiantes y hay Claro, que estudiantes por ahí no. que no conocen, digamos, entonces está bueno Claro. recordarlo. Sí, sí. Bueno, 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 un abrazo, aprovecho y Roberto. De paso te saludo. Bueno, gracias, Luisina. aprovecho y agradezco también a Luisina esta convocatoria. Me parece muy interesante también, ¿no? Que se puedan dar lugar, digamos, a las diferentes voces que
de alguna manera transitaron las coordinaciones dentro de la facultad y las diferentes experiencias, así que te agradezco por este espacio. ¿Sí? Sí, está bueno esto. Vamos a Sí, seguir en el segundo cuatrimestre, recuperando un poquito la historia. claro, por ahí los docentes también que han tenido tienen más años en la carrera, eso. Sí. Y Esperamos lo que la entrevista de Roberto. sí, ya viene, ya se aproxima la entrevista. Bueno, ya que estamos y para que quede, hacemos extensa la convocatoria de esta tercera jornada, ¿sí? De debates y políticas en la psicología y el psicoanálisis, y recordar que está, bueno, abierta la inscripción, obviamente, y que, bueno, nos volveremos a encontrar, no en los pasillos, pero sí en las distintas salas virtuales, el 15 y el 16 de septiembre. Invitarte, obviamente, a que participes. Tal vez podés presentar todavía hasta el 16 de julio, está abierta la convocatoria para presentarse en alguna mesa. Sí, Y sí, bueno, no. vamos a esperar la próxima entrevista, que creo que la próxima, si no me equivoco, es la de Roberto Cabrera Morales, ¿sí? Si no me equivoco, puede ser que me equivoque de fecha. Pero bueno, agradecerles a los que están presentes, ¿sí? Y bueno, agradecerte a vos, Fernanda, No, no hay por qué. por este espacio y haberte convocado y haber dicho que sí para nosotros, para Luisina, ¿sí? Para mí y para Roberto también, obviamente es muy grato poder intercambiar, aunque sea un ratito, ¿sí? Las experiencias que hemos tenido. Seguro. Yo agradezco mucho el espacio, la posibilidad de comentar y contar algunas cuestiones que hacen a esta historia de nuestra carrera. Digo nuestra porque uno se siente perteneciente, ¿no?, a la institución, Sí. tantos años, ya hace 17 años que estoy ahí como docente y otros tantos como estudiante, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y bueno, y también me parece que es muy buena la iniciativa de la propuesta que están llevando adelante el Congreso y bueno, muchos éxitos, mucha suerte, que sea convocante, es una temática muy convocante y es la posibilidad también de reflexionar sobre estas prácticas y estos contextos nuevos. Sí. El lazo en lo virtual. El lazo lo virtual. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos. no, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Hasta Nos luego. vemos. Chau, Chao, chao, chau. chao, Roberto, chao, Lucina. Hasta luego.